Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Cinco y 41, 4 y 41, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hemos contado el cierre de los mercados europeos, vamos a buscar oportunidades en el mundo de la inversión. Saludamos en nuestra tertulia con gestores a Ángel Olea, director de inversiones de Avante Asesores. Ángel, ¿qué tal? ¡Feliz año! Igualmente, feliz año. Feliz año también para Miguel Ángel García, director de inversiones en Diafanum. Miguel Ángel, ¿cómo hemos arrancado? Bueno, pues parece que hemos arrancado muy bien, ¿no? Con unas subidas y una visión optimista de los mercados de renta variable. Los bonos, sin embargo, pues han arrancado. Un poquito marejada ahí. Sí. Oye, renta variable, sobre todo, bueno, hemos contado justo en la apertura de Nueva York esos 25.000 puntos del Dow, fortaleza en los datos de empleo, veremos mañana en el informe correspondiente al mes de diciembre para la primera economía del mundo. Pequeño susto, no sé si ha dado, lo daba el martes, la apreciación del euro, pero de momento parece que la macro Estados Unidos, macro europea, se antepone a los bailes en los tipos de cambio, ¿o no? ¿Lo prefieren eso? ¿Gusta más a los inversores, Ángel? Bueno, yo creo que a nivel macro estamos viendo datos probablemente cada vez más fuertes. De hecho, el PMI de China, por ejemplo, hace unos días sorprendió claramente al alza, que había ciertas dudas y a lo mejor un poco más de estancamiento. Y luego los PMIs en Europa que se han publicado esta semana han venido muy fuertes en general. Y en Estados Unidos, aunque hoy ha flojeado un pelín el de servicios, el ISM manufacturero y el PMI manufacturero también han venido muy fuertes, ¿no? La divisa, si nos referimos, por ejemplo, al euro contra el dólar, yo creo que a niveles de 1,20 en general estamos tranquilos aquí y allí, que es un nivel más o menos razonable. Evidentemente, durante las últimas semanas o semana y media, el euro se ha fortalecido respecto al dólar y esto ha afectado, no hoy, que no se está viendo, de hecho Europa y la zona euro lo está haciendo muy bien hoy, a pesar de que el dólar esté cayendo, pero sí que lo hemos visto un poco más afectada esta última semana y media por ese euro más fuerte, ¿no? Pero yo creo que a estos niveles no está afectando demasiado. Lo tiene ya bastante asimilado. Pero hay que tener en cuenta que la fortaleza del euro, lo que provoca es una reducción de beneficios en las empresas europeas que suelen tener un carácter muy multinacional, ¿no? Entonces no le viene muy bien, con lo cual un debilitamiento pues sí que sería positivo. A esto pues podríamos decir que el euro, más bien el dólar, el ciclo económico de Estados Unidos está mucho más avanzado, ¿no? Y tendría lógica que se apreciase el dólar. Nosotros creemos que ese va a ser el camino a lo largo del año, puesto que en Europa pues la situación de tipos va a permanecer más tranquila que en Estados Unidos, pues están esperando ya subidas de la FED, y si no sube el 10 años, pues lo que nos podemos encontrar es que la curva de tipos se invierta en Estados Unidos. Eso no es ninguna buena señal para los mercados. Ese inicio favorable del año de la renta variable se ha producido, lo mencionamos al principio, en paralelo a un predominio de las ventas en la deuda pública. Hay cosas que nos llaman aquí en renta fija la curiosidad, la atención. Bueno, bono español, eso rondando el 10 años 1,60%. Luego lo curioso, 2 años americanos ofreciendo una rentabilidad más alta que el equivalente griego. O el griego, Grecia, con deuda PIB 170 y pico %, pagando tan poco interés en sus bonos como Alemania, que no ronda ese ratio deuda-PIB, no alcanza el 70%. ¿A qué se puede deber esto? Y sobre todo, si podemos ver una fuerte subida en los tipos de la deuda en Europa, ¿eso ha sido bien aceptado por los mercados al otro lado del Atlántico? ¿Sería tan bien aceptado igualmente o peor aquí en Europa, Ángel? Bueno, yo creo que hay distintos temas que están afectando, como se acaba de comentar, pues los tipos están más bajos aquí y van a mantenerse más bajos durante más tiempo. Es verdad que el programa de compras a partir de ahora de enero del Banco Central Europeo disminuye en 30.000 millones, pero aún así va a seguir comprando muchos activos durante al menos 9 meses. Ya están diciendo Nobondi estos días, Curé también, que lo mismo ya la caducidad de septiembre es la caducidad de verdad.
Veremos. Sí, ya veremos. Yo creo que ahí van a influir distintos factores y entre ellos incluso el dólar euro puede ser un factor importante, ¿no? Porque yo creo que a niveles de... yo creo que se quejaron hace unos meses cuando vimos el dólar en estos niveles porque la apreciación del euro había sido mucho más fuerte de la que hemos visto ahora, más rápida y más brusca. Si esto continúa así, a mí no me extrañaría escuchar nuevos mensajes del Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchos temas más técnicos que fundamentales en que el 2 años americano esté pagando más que el griego, que tiene que ver con un mercado algo más intervenido en Europa que allí. Y lo que no me encaja demasiado es un movimiento muy brusco de los tipos, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo va a intentar buscar una normalización muy gradual como la que hemos visto en Estados Unidos y que solo podrá manejar razonablemente bien. De ahí a que probablemente lo que mejor nos pueda pasar es que el Bund se vaya a 0,80 frente al 0,45 que está ahora, pues yo creo que también es así, ¿no? Que sería positivo, sería visto como que aquí las cosas empiezan a ir mejor, que la economía está creciendo y que hacen falta menos estímulos, ¿no? Pero no lo veo con un movimiento muy brusco. Yo coincido con que el Banco Central Europeo va a tratar de imitar a la Fed en todo el proceso ya cuando se ve la salida de la crisis, que la economía está robusta. Pues pensemos, por ejemplo, que ahora mismo la inflación en Alemania está en el 1,8 y que tienen un crecimiento por encima del 2%. Esto es un crecimiento muy importante. Sin embargo, su bono pues está a 0,45. O sea que ahí se ve claramente que el mercado cree que el Banco Central Europeo no va a permitir que se produzca una subida muy brusca de los tipos de interés e intentarán que ocurra lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la primera subida de tipos que se anunció por la Fed, el 10 años se fue a 3 años y sin embargo luego lo ha ido regulando, luego volvió otra vez a niveles del 1 y posteriormente pues ha ido subiendo paulatinamente. Y yo pienso que ese es el camino que tiene pensado el Banco Central Europeo para los bonos, pero no cabe duda, y así nosotros lo tenemos implementado en nuestra estrategia, que el camino de los bonos europeos es al alza, o sea, en rentabilidad, bajada en precio. Cambiando de tercio, de renta fija a renta variable, muy buen año el pasado, sobre todo el segmento de pequeñas y medianas, capitalización. Nos hemos preguntado varias veces, sobre todo a la hora de seleccionar, hacer el picoteo de valores dentro de este segmento, pero sobre todo porque hemos visto comportamiento mucho mejor, IBEX Small Caps 30 y pico % el año pasado frente al 7-8% del IBEX 35. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas lo hacen mejor que las grandes? ¿Es porque o exclusivamente porque reflejan mejor esa recuperación global macro? ¿Puede ser por eso? Sí, y, bueno, más que global, probablemente las pequeñas compañías son más locales y más domésticas y al haber recuperación en Europa pues se ha visto probablemente beneficiado por ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta además que la liquidez el año pasado a nivel de mercados fue grande o amplia por los bancos centrales y cuando la liquidez es alta, pues las pequeñas compañías también lo suelen hacer mejor, ¿no? Cuando la liquidez se frena, como en el 2007, 2008, 2011, pues es cuando probablemente las pequeñas compañías lo pasan peor, entre otras cosas porque hay menos liquidez en ese mercado y cuando vendes, pues sueles vender a peor precio, ¿no? En cualquier caso, el año pasado yo creo que en general fue bueno para pequeñas compañías, no en Estados Unidos, que lo hicieron mejor las grandes que las pequeñas, probablemente porque habían avanzado el año previo con la victoria de Trump, que las pequeñas lo podían hacer algo mejor. Nosotros acabamos de lanzar hace 2 meses un fondo de pequeñas compañías a nivel global y lo que estamos viendo es un fondo value. Lo que estamos viendo es que 1/3 de la cartera, por criterio value, está en Japón, que es donde realmente encuentra valor el gestor. En Estados Unidos solo hay un 10%, que es muy poco para lo grande que es el mercado americano. Y otro 1/3 hay en Europa, con mucho en Reino Unido, que es pues a lo mejor también un poco atípico y tiene que ver con el Brexit y las oportunidades que pudo dejar allí
en pequeñas compañías. Y bueno, pues nos parece curioso, ¿no?, esa diferencia respecto a los índices, desde luego, que te está marcando una búsqueda de valor en el segmento de las pequeñas compañías a nivel global. En este segmento, ¿dónde vemos valor en Diafanum? Vamos a ver, si se ve una visión muy a largo plazo, se puede comprobar que la diferencia de comportamiento no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, pues un MSCI MSCI Small Cap de España pues ha hecho un menos 0,1 en 10 años y el IBEX un 1,3, o sea que no es una diferencia muy grande, ¿no? Lo que sí es cierto es que durante los 3 y 5 últimos años sí que lo han hecho mucho peor los índices de grandes compañías. Y esto pues, es debido básicamente al malísimo comportamiento que han tenido los bancos, las empresas de telecomunicaciones y las eléctricas, ¿no? Otra cosa es que las pequeñas y medianas compañías sean objeto de mucho menos análisis, o sea, pues hay compañías que las miran 3, 4, 5 analistas y en consecuencia se puedan dar oportunidades, y en España hay muy buenos gestores que son capaces de encontrar esas compañías que están infraanalizadas y ponerlas en valor. En consecuencia, muy probablemente yo hablaría más que de gestores que de un tema de comportamiento a largo plazo. Si se miran largos plazos, no hay un diferencial de comportamiento tan grande. Y ya por último, 2 minutitos nos quedan del enfoque tamaño, enfoque sectorial. Hoy destacamos 2 industrias, telecos y automóviles. Sentimiento que tenéis primero en Avante, Ángel, respecto a estas 2 Nos industrias. parece autos en general un sector bastante castigado, que lo hizo ya razonablemente bien el año pasado, pero tiene muchas dudas, que empezaron con el Dieselgate y terminaron con el coche eléctrico y el impacto que pueda tener. Es un sector que nos gusta, y nuestras carteras europeas y españolas están sobreponderados. Telecos yo creo que les falta bastante visibilidad, es un sector que parece barato, que tiene alta rentabilidad por dividendo, que es estable, que probablemente lo pueda hacer bien en un mercado a la baja, pero que en un mercado que sigue subiendo y que busca crecimiento, pues lo vemos más difícil. En Diafanum, Miguel Ángel. En Diafanum, el sector autos, bueno, históricamente cotiza a unos PERs muy inferiores a lo de la media de mercado. Si un mercado te cotiza a 12, 14 veces, los autos te lo hacen a 6, 7 veces. Y están más o menos en esos niveles. Sí es cierto que es una industria que por el momento sí que tiene proyección y que pensamos que tiene que estar presente en las carteras en el lado cíclico, ¿no? Luego el tema de las telecom, pues es un sector que está muy complicado, ¿no? Al final las telecom vivimos en un mundo de telecomunicaciones, pero las telecom no han sabido captar el valor que hay en la facturación que se está generando, ¿no? Y luego pues no tienen muchas perspectivas de crecimiento, y el atractivo más importante es la rentabilidad por dividendo. Ahí quizá a corto plazo no creemos que vayan a ser los que mejor funcionen en las carteras. Y de lo que mejor puede funcionar es, en definitiva, dentro de sectores, Ángel. En Europa, pues probablemente bancos, petróleo y autos también nos gustan. Miguel Ángel. En Europa bancos pueden funcionar bien, y luego pues seguimos apostando fuerte por el tema tecnológico. Pensamos que a pesar de las fuertes subidas que han experimentado las compañías de tecnología, que están básicamente centradas en Estados Unidos, que ahí puede haber valor, puede seguir habiendo valor. Pues aquí es donde encuentran valor. Han sido los consejos en cierre de mercados de Ángel Olea, director de inversiones en Avante Asesores, y de Miguel Ángel García, director de inversiones en Diafanum. A los dos, gracias por estar con nosotros este jueves. Un saludo, buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.